Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy vamos a continuar con la reflexión del libro El Camino de la Salvación y la Perfección, Reflexiones piadosas y tratados espirituales de San Alfonso María de Ligorio. Hoy vamos a tratar el tema de que hay que orar con perseverancia. Nuestra oración sea humilde y llena de confianza en Dios, mas esto no basta para tener la perseverancia final y con ella la salvación eterna. La verdad es que nuestras oraciones cotidianas nos alcanzarán las gracias que necesitamos para cada momento de nuestra vida. Mas si no seguimos hasta el fin en la oración, no conseguiremos el don de la perseverancia final. Y es que esta gracia, por ser como el resultado de todas las otras, exige que multipliquemos nuestras plegarias y perseveremos hasta la muerte. La gracia de la salvación eterna no es una sola gracia, es más bien una cadena de gracias, y todas ellas unidas forman el don de la perseverancia. A esta cadena de gracias ha de corresponder otra cadena de oraciones, si es lícito hablar así. Y por tanto, si rompemos la cadena de la oración, rota queda la cadena de las gracias que han de obtenernos la salvación y estaremos realmente perdidos. Tengamos por indubitable verdad que la perseverancia final es gracia que nosotros no podemos merecer. Así nos lo enseña el Sagrado Concilio de Trento con estas palabras. Solo puede otorgarla aquel que tiene poder para sostener a los que están de pie y hacerles permanecer así hasta el fin. Mas a esto replica San Agustín. Este gran don de la perseverancia con la oración se puede merecer. Añade el padre Suárez que el que reza infaliblemente lo consigue. Lo mismo sostiene el gran Santo Tomás, del cual son estas graves palabras. Después del bautismo es necesaria la oración continua y perseverante para que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos. Pero antes que todos nos repitió esto mismo muchas veces nuestro divino Salvador cuando decía, es menester orar siempre y no desmayar nunca. Lucas 18:1. Vigilad, por tanto, orando en todo tiempo, a fin de merecer el evitar todos estos males venideros y comparecer con confianza ante el Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Y lo mismo leemos en el Antiguo Testamento. En todo tiempo bendice al Señor y pídele que dirija Él los caminos de tu vida. Job 4:20. Por esto el apóstol exhortaba a los primeros discípulos a que nunca dejaran la oración. Orad sin descanso. Primera de Tesalonicenses 5:17. Les decía, perseverad en la oración y velad en ella. Colosenses 4:12. Quiero que los hombres recen en todo lugar. Primera de Timoteo 2:8. En esta escuela aprendió San Nilo cuando repetía, puede darnos el Señor la perseverancia y la salvación eterna, mas no la dará sino a los que se la piden con perseverante oración. Hay pecadores que con la ayuda de la gracia de Dios se convierten, mas dejan de pedir la perseverancia y lo pierden todo. El santo cardenal Belarmino nos dice que no basta pedir la gracia de la perseverancia una o algunas veces. Hay que pedirla siempre, todos los días, hasta la hora de la muerte, si queremos alcanzarla, diariamente. Quien un día la pide, la tendrá ese día, mas si al día siguiente
deja de pedir, ese día tristemente caerá. Esto parece que quiso darnos a entender el Señor en la parábola de aquel amigo que no quiso dar los panes que le pedían, sino después de muchas importunas exigencias. Lucas 11:8. Comentando ese pasaje, argumenta San Agustín que si aquel amigo dio los panes que le pedía contra su voluntad y solo por deshacerse de sus impertinencias, ¿qué hará el Señor, quien no tan solo nos exhorta a que le pidamos, sino que lleva muy a mal cuando no le pedimos? Tengamos en cuenta que Dios es bondad infinita y que tiene grandes deseos de que le pidamos sus divinos dones, de donde podemos concluir que gustosamente nos concederá cuantas gracias demandemos. Lo mismo escribe Cornelio Lápide, del cual es este texto. Y cito, quiere Dios que perseveremos en la oración hasta la importunidad. Acá en el mundo los hombres no pueden soportar a los inoportunos, mas Dios no solo los soporta, sino que desea que con esa terca inoportunidad le pidan sus gracias y sobre todo el don de la perseverancia. Así San Gregorio lo afirmó cuando escribía: el Señor quiere ser repetidamente llamado, quiere ser obligado, quiere ser vencido por nuestras amorosas importunidades. Buena es esta violencia, ya que con ella, lejos de ofenderse nuestro Dios, se calma y aplaca. Pues para alcanzar la santa perseverancia, forzoso será que nos encomendemos a Dios siempre, mañana y tarde, en la meditación, en la misa, en la comunión y muy especialmente en la hora de la tentación. Entonces debemos acudir al Señor y no cansarnos de repetir: ayúdame, Señor, sosténme con tus manos benditas. No me dejes, ten piedad de mí. ¿Hay por ventura cosa más sencilla que decir a Dios: ayúdame, asísteme? Dijo el salmista: haré dentro de mi oración a Dios, autor de mi vida. Salmo 41:9. Comentando este lugar, la glosa añade: alguno, por ventura, podrá decir que no puede ayunar ni dar limosna. Pero si se le dice, reza, a esto no podrá alegar que no puede. Y es que no hay cosa más sencilla que la oración. Sin embargo, por eso mismo no debemos dejar de que se apague en nuestros labios la oración. A todas horas hemos de hacer fuerza sobre el corazón de Dios para que nos socorra siempre, que esta fervorosa violencia es muy grata a su corazón, como nos lo asegura Tertuliano, y San Jerónimo llega a decir que cuanto más perseveramos e importunamos a Dios en la oración, más gratas le son nuestras plegarias. Bienaventurado el hombre que me escucha, que vela continuamente a las puertas de mi casa y está de centinela en los umbrales de ella. Proverbios 8:34. Esto dice el Señor y con ello nos enseña que es feliz el hombre que con la oración en los labios oye la voz de Dios y vela día y noche a las puertas de su misericordia. Y el profeta Isaías decía también: bienaventurados cuantos esperan en él. Isaías 30:18. Sí, bienaventurados aquellos que orando esperan del Señor su salvación. ¿Y no nos enseña lo mismo Jesucristo en su santo evangelio? Oigamos sus palabras.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Bien está que dijera, pedid, pero ¿a qué añadir aquello de buscad y llamad? Mas no son ciertamente superfluas estas palabras. Con ellas ha querido enseñarnos nuestro divino Redentor que hemos de imitar a los pobres cuando mendigan limosna, los cuales si por ventura nada reciben y además son despectivamente rechazados, no por eso se van, sino que siguen a la puerta de la casa repitiendo la misma conmovedora súplica. Si sucede que el amo de la casa no aparece por ninguna parte, dan vuelta en derredor en su busca. Y allí se están, aunque los tengan por inoportunos y fastidiosos. Asimismo, quiere el Señor que obremos nosotros con Él. Quiere que pidamos y nos tornemos a pedir y que no nos cansemos nunca de decirle que nos ayude, que nos socorra, que no permita jamás que perdamos su santa gracia. Dice el doctísimo Lesio que no puede excusarse de pecado mortal aquel que no reza cuando está en pecado o en peligro de muerte, y peca también gravemente quien pasa sin rezar bastante tiempo, esto es, 1 o 2 meses. Así opina él, mas esto ha de entenderse si no estamos combatidos de tentaciones, que si nos asalta una tentación grave, sin duda ninguna que peca gravemente quien en ese trance no acude a Dios con la oración, para pedirle la fuerza de resistir a ella, pues de sobra sabe que si así no lo hace, está en peligro próximo de caer en grave culpa. Ahora leeremos la parte de este libro que se titula ¿Por qué Dios dilata otorgarnos la perseverancia final? Conclusiones. Y ahora dirá alguno, pues si el Señor puede y quiere darnos la santa perseverancia, ¿por qué no nos la da de una vez cuando se la pedimos? A esta pregunta responden los santos padres alegando muchas y sapienciosísimas razones. Y la primera es que Dios quiere, por este camino, probar la confianza que tenemos en Él. La segunda nos la da San Agustín cuando escribe que es porque quiere el Señor que suspiremos por ella con grandes deseos. Y añade, no quiere darte el Señor la perseverancia apenas se la pides, para que aprendas que las cosas muy excelentes hay que desearlas con muy grandes ansias, pues vemos acá que lo que por mucho tiempo codiciamos, lo saboreamos más deliciosamente cuando lo poseemos. Las cosas que pedimos y al punto recibimos, fácilmente las estimamos poco y hasta las tenemos por viles. Otra razón podemos dar y es que Dios quiere de este modo que nos acordemos más de Él. ¿Sí? En efecto, estuviéramos ya seguros de la perseverancia y de nuestra salvación eterna y no sintiéramos a cada paso necesidad de la ayuda de Dios, fácilmente nos olvidaríamos de Él. Los pobres, porque padecen pobreza, por eso acuden a la casa de los potentados que tienen riquezas. Por esto mismo, dice el Crisóstomo, que no quiere el Señor darnos la gracia completa de la salvación hasta la hora de nuestra muerte, para vernos muy a menudo a sus pies y tener la satisfacción de llenarnos a todas horas de beneficios. Y aún podemos dar otra cuarta y última razón, y es que con la oración diaria y continua nos unimos con Dios
con lazos más estrechos de caridad. Lo afirma el mismo San Juan Crisóstomo con estas palabras. No es la oración pequeño vínculo de amor divino, sino que así el alma se acostumbra a mantener sabrosos coloquios con Dios y a acudir a Él, y confiar que nuestras oraciones nos van a obtener las gracias que deseamos. Es llama y cadena de santo amor que nos abraza y nos une más íntimamente con Dios. ¿Que hasta cuándo hemos de orar? Responde el mismo santo, hemos de orar siempre, hasta que oigamos la sentencia de nuestra salvación eterna, es decir, hasta la muerte. Este es el consejo que el santo nos da. No dejes hasta que no recibas tu galardón. Y añade, el que dijere que no suspenderá su oración hasta que sea salvo, ese se salvará. Ya escribía antes el apóstol que muchos son los que toman parte en los campeonatos, pero que uno solamente gana el premio. ¿No sabéis, exclamaba, que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred pues de tal modo que lo ganéis. 1 Corintios 9:24. Por aquí podemos ver que no basta orar. Hay que orar siempre hasta que recibamos la corona que Dios ha prometido a aquellos que no cesan en la oración. Si por tanto queremos ser salvos, si ganamos el ejemplo del profeta David, el cual tenía siempre los ojos vueltos al Señor para pedirle su ayuda y no caer en poder de los enemigos del alma. Mis ojos, cantaba, miran siempre al Señor, porque Él es quien arrancará mis pies del lazo que me han tenido mis enemigos. Salmo 24:15. Escribe el apóstol San Pedro que nuestro adversario, el demonio, anda dando vueltas como león rugiente a nuestro alrededor en busca de presa para devorar. De aquí hemos de concluir que así como el demonio a todas horas nos anda poniendo trabas para devorarnos, así nosotros hemos de estar continuamente con las armas de la oración dispuestas para defendernos de tan fiero enemigo. Entonces podremos decir con el rey David, perseguiré a mis enemigos y no volveré atrás hasta que queden totalmente deshechos. Salmo 17:38. Mas, ¿cómo reportaremos esta victoria tan decisiva y tan difícil para nosotros? Nos responde San Agustín, con oraciones, pero con oraciones continuas. ¿Hasta cuándo? Ahí está San Buenaventura, que nos dice, la lucha no cesa nunca, nunca tampoco debemos dejar de pedir misericordia. Los combates son de todos los días debe ser la oración para pedir al Señor la gracia de no ser vencidos. Oigamos aquella temerosa amenaza del sabio, ay de aquel que perdiere el ánimo y la resistencia. Y San Pablo nos avisa que seamos constantes en orar confiadamente hasta la muerte con estas palabras. Nos salvaremos a condición de que hasta el fin mantengamos firme la animosa confianza en Dios y la esperanza de la gloria. Hebreos 3:6. Animados, pues, por la misericordia de Dios y sostenidos por su promesa, repitamos con el apóstol, ¿quién pues nos separará de la caridad de Cristo? La tribulación, la angustia, el peligro, la persecución, la espada. Romanos 8:35. Quiso decirnos, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Acaso la tribulación? ¿Por ventura el peligro de perder los bienes de este mundo? ¿Las persecuciones de los demonios y de los hombres?
Quizás los tormentos de los tiranos. Todas estas cosas salimos vencedores por amor de aquel que nos amó. Así decía él, ni tribulación alguna, ni peligro alguno, ni persecución, ni tormento de ninguna clase nos podrán separar de la caridad de Cristo, que todo lo hemos de vencer luchando por amor de aquel Señor que dio la vida por nosotros. En la vida del padre Hipólito Durazo, leemos que el día que renunció a la dignidad de prelado romano para darse todo a Dios y abrazar la vida religiosa en la compañía de Jesús, temblaba pensando en su propia debilidad y así se dirigió al Señor. No me dejéis, Señor, hoy sobre todo que enteramente me consagro a vos. Por piedad no me desamparéis. Oyó allá en su corazón la voz de Dios que respondía, yo soy el que debo decirte a ti que nunca me desampares. El siervo de Dios, confortado con estas palabras, le contestó, pues entonces, Dios mío, vos no me dejéis a mí, que yo no os dejaré a vos. Digamos pues, para concluir, que si queremos que Dios no nos abandone, hemos de pedirle a todas horas la gracia que no nos desampare, que si así lo hacemos, ciertamente que nos socorrerá siempre y no permitirá que nos separemos de Él y perdamos su santo amor. Para lograr esto, no hemos de pedir solamente la gracia de la perseverancia y las gracias necesarias para obtenerlas, sino que hemos de pedir de antemano también la gracia de perseverar en la oración. Este es precisamente aquel privilegiado don que Dios prometió a sus escogidos por labios del profeta Zacarías. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10. Oh, esta sí que es gracia grande, el espíritu de oración, es decir, la gracia de orar siempre. Esto sí que es puro don de Dios. No dejemos nunca de pedir al Señor esta gracia y este espíritu de continua oración, porque si siempre rezamos, seguramente que alcanzaremos de Dios el don de la perseverancia y todos los demás dones que deseemos, porque infaliblemente se ha de cumplir la promesa que Él hizo de oír y salvar a todos los que oran. Con esta esperanza de orar siempre ya podemos creernos salvos. Así lo aseguraba San Beda cuando escribía, esta esperanza nos abrirá ciertamente las puertas de la santa ciudad del paraíso. Bueno, con esto concluimos las partes de la oración que queríamos leerles de este maravilloso libro. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.